¿Qué tal, amigos de Conexión MX? Bienvenidos a la información, a la mejor mesa de análisis en esta fecha tan especial. No se olvida. Por supuesto que no se puede olvidar el 2 de octubre, aunque ya había pasado a un término secundario, casi no había actividades. El día de hoy, por todos lados hay marchas, hay comentarios, los medios de comunicación en general están hablando, hablan del 2 de octubre, unos a favor, otros en contra. Lo cierto es que el autoritarismo, la represión brutal contra los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas nunca había tenido tanta relevancia como el día de hoy. Será porque igual Enrique Peña Nieto representa ese régimen de Díaz Ordaz que viene de generación en generación, decenas y decenas de años, y no pueden ocultar lo que pasó aquel miércoles 2 de octubre, 5:15 de la tarde, cuando el batallón Olimpia habría irrumpido en la Plaza de las Tres Culturas a reprimir brutalmente una manifestación pacífica de estudiantes. La masacre, la barbarie contra nuestros jóvenes estudiantes ante un presidente represor, intolerante, rata como todos los demás, pero que no toleraba ver a los estudiantes sublevados en una corriente internacional de movimientos estudiantiles. No era tanto lo que pedía, no era gran cosa, pero prefirieron la represión brutal, como lo hicieron ya en Tlatlaya, como lo hicieron en Aguas Blancas con los campesinos, como lo hicieron en Ayotzinapa. Es la misma película. Estamos ante la gran oportunidad de que este autoritarismo brutal se termine de una vez por todas. Hay muchos temas en este 2 de octubre. Sería imposible abarcar de golpe en un solo programa de Conexión MX todos esos detalles que están en la memoria de los que estuvieron presentes en esa intervención armada del Estado Mayor Presidencial, de los granaderos, de los militares y de tantas fuerzas represoras. En uno de los grandes escritos que me ha tocado ver de esta historia extraordinaria de Julio Scherer García, documentos inéditos entregados por Manuel García Barragán, hijo del general, de aquel que estuvo al frente del ejército en aquella matanza del 2 de octubre. Es increíble lo que pasó ahí, pero es inenarrable, es decir, no podemos dimensionar todo lo que ha sido este autoritarismo bárbaro, sanguinario, indolente, intransigente, incongruente. Y todavía tenemos al maldito copetón que aguantarlo hasta que termine este sexenio. Mi querido Carlos Federico. ¿Qué tal, Albino? No se olvida el 2 de octubre. Así es, amigos de Conexión MX, y una vez más vuelve a tomar efervescencia después de 50 años de ausencia de conmemorar este hecho atroz en México. Ya se había olvidado, ya que los priistas lo habían borrado del mapa, y hoy que triunfa la nueva transformación en México, vuelve a tener la relevancia debida. Hoy vuelve a tener ese peso específico que siempre debió de haber tenido. Posiblemente ya en el año que entra vengan los libros de texto, esta masacre y esta represión. Pero ¿quién era Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, ese presidente autoritario, cerrado, conservador y acomplejado? Acomplejado. Muy acomplejado, querido Carlos Federico. Este señor nace el 12 de marzo de 1911 en aquella ciudad que hoy se llama Cerdán, en el estado de Puebla, de extracción humilde, hablando económicamente. Después fue escalando peldaños poco a poco en la política, ya llegando a ser diputado, senador, secretario de Gobernación y llegar a ser presidente de la República. Sin olvidar que alguna vez cuando fue niño, su mamá le expresó que qué hijo tan feo tenía. ¿Cómo, Carlos Federico? Sí, está ahí escrito que era parte de sus frustraciones, de sus complejos,
su fisonomía, era un hombre serio y estoico. Toda la vida se comportó como tal, el cual lo llevó, todos esos acomplejamientos los llevó a su mandato, ya siendo presidente de la República. Se convirtió en hombre represor y autoritario. Nunca tuvo la delicadeza de ser un negociador hacia las políticas internas de México, porque fue un excelente político hacia el exterior. Un señor que siempre, gracias a su autoritarismo, también llevó unas finanzas sanas aquí en México. El dólar se mantuvo en 12 puntos y fracción desde el 54 hasta el 76 con Luis Echeverría, que ya dio su primera devaluación al peso. Pero Díaz Ordaz fue un hombre muy represor. En el año de 1964, Albino, los médicos empezaron a protestar por tener diferencias salariales en los hospitales públicos como el Seguro Social, ISSSTE y Secretaría de Salubridad. Empezaron a tener protestas, pero no empezaron a tener eco a sus demandas, a lo cual llegó a reprimirlos a tal grado de mandar a esos mentados granaderos a sacarlos del hospital 20 de noviembre, expulsarlos y meter médicos militares y jamás volverlos a contratar en ninguna institución pública. Así se las gastaba este señor. No tenía ningún ápice de negociador, no le gustaba escuchar a la gente, se hacían las cosas como él decía, odiaba a la gente de pelo largo, odiaba las cuestiones de anticonceptivos, odiaba la onda hippie, odiaba todas las cuestiones juveniles en las cuales él tenía cierto complejo, ya lo habíamos explicado. Por lo tanto, se hizo represor también de la juventud. En 1966 hay un problema en Morelia, Michoacán, en aquella universidad, en la cual también mandó a reprimir a todos los estudiantes de esa entidad, en lo cual en ese mismo año en el estado de Sonora sucede lo mismo, una sublevación estudiantil, reclamos y vuelve a ser lo mismo. 1968 no fue ajena a tal acto, donde los estudiantes no reclamaban gran cosa. Al ver tanto autoritarismo y los jóvenes vivir ondas hippies, la llegada del anticonceptivo, el liberalismo sexual, y era una efervescencia mundial en todos los países en los cuales la juventud en los años del 50 y del 60, también llega una moda rock and rollera, o sea, hay un cambio total en la cultura juvenil, a lo cual Díaz Ordaz nunca congenió con ese tipo de cambios y siempre fue represor de las nuevas ideas juveniles, también sumando los hechos de segregación racial que había en Estados Unidos con Martin Luther King. O sea, había una efervescencia mundial, Vietnam, el triunfo de la Revolución Cubana, etcétera, etcétera, etcétera. En estos tiempos, los estudiantes lo único que reclamaban eran, dentro del pliego petitorio, lo más importante eran dos: la libertad de todos los presos políticos que tenía Díaz Ordaz encerrados en Lecumberri, y la desaparición de cuerpos de granaderos, que estos eran los grupos de choque con los cuales siempre mandaba y desbarataba de una manera brutal manifestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, mire usted, en un escrito de Ortiz Pinchetti dice: la confusión cunde en la Plaza de las Tres Culturas y en la terraza del edificio Chihuahua hay gritos, carreras, ruido. Miro a la plaza y veo una dramática desbandada, pero no puedo seguir presenciando. A nuestras espaldas, ascendiendo por la escalera que yo había utilizado media hora antes, tenemos a numerosos individuos armados con metralletas y pistolas. Visten ropa de civil, gritan nerviosamente. La confusión es terrible. Los hombres armados nos ordenan acostarnos sobre el piso con las manos en la nuca. Al hacerlo veo como uno de ellos, armado con una pistola escuadra, dispara hacia abajo varias veces, hacia el gentío, supongo. Son los suyos los primeros balazos.
describe el periodista en esta pieza escrita el 4 de octubre, 2 días después de los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas, hechos que fueron acallados, censurados, olvidados. Le puse a usted en una de las escenas que pasaron del rescate del material que hemos conseguido, la que aparece en la Universidad Nacional Autónoma de México. Nunca más debe volver a pasar una situación de estas. Nunca más una represión, porque el 2 de octubre no se olvida, porque el 2 de octubre fue el acto de la barbarie contra los estudiantes indefensos. Nunca más debe reprimirse al pueblo. Y lo entiende Andrés Manuel, que hoy estuvo montando una guardia de honor allá en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el edificio de Chihuahua emblemático en estos hechos lamentables. Hoy en diferentes partes del país se recordó lo que pasó allá en Tlatelolco hace 50 años. Hoy cumple 50 años y los hechos no pueden pasar a la historia como que un borrón y cuenta nueva. Hay eventos en todos lados, en la misma Cámara de Diputados, y Andrés Manuel Carlos Federico estuvo por ahí en la Plaza de las Tres Culturas. Tres Culturas Y expresó rotundamente palabras como estas: en esta nueva etapa que nos corresponde llevar a cabo, esta nueva etapa de la vida pública de México, vamos a honrar la memoria de los jóvenes estudiantes del 68, y la mejor manera de hacerlo es de homenajearlos. De su honra, su memoria, es actuando con humanismo, sin represión, luchando todos los días para que México sea un país con justicia, que se garantice a todo el pueblo el derecho a un salario justo, al trabajo, a la educación, a la salud, todos los satisfactores básicos para que no padezcan en nuestro país. Recalcó lo que hace 3 días dijo en ese mismo sitio, sobre todo garantizar que nunca, jamás se utilice la fuerza para resolver conflictos, diferencias, protestas sociales. Ese es el juramento que nosotros hacemos: no hacer uso de la fuerza, no reprimir al pueblo. Así es, y bueno, en la Cámara de Diputados hoy se presentó la placa a los legisladores mártires de 1913, al movimiento estudiantil de 1968. Podemos decir muchas cosas, pero lo que queremos es que termine. Lo que debe pasar es terminar con tantos hechos de represión que no está exento este mismo sexenio. Lo que queremos es que termine. Nunca más tenemos la palabra empeñada del presidente electo. Se pueden decir muchas cosas. Se puede hablar mucho del 68 y sin embargo todo se puede comprimir a unas cuantas palabras: autoritarismo brutal, represión contra gente indefensa, contra nuestros estudiantes, contra civiles desarmados. ¿Qué no fue lo que pasó en Ayotzinapa, en el caso igual? Cosas similares. Digo, porque los chayotero viene una dictadura, ya les digo que no es dictador. ¿Qué no fue lo mismo que pasó en Aguas Blancas, Tlataya? ¿Qué no es lo mismo que ha pasado? Es decir, solo nos recuerdan y nos traen a la memoria lo que ha seguido pasando, de diferente manera, en otro contexto, en otro escenario, pero al fin y al cabo, la represión brutal a balazos. El Estado Mayor Presidencial, es cierto, metido en este evento, el que hoy se conmemoran 50 años. Nunca más las armas del ejército deben apuntar hacia los ciudadanos, hacia el pueblo, porque diría el general Gallardo, se convierten en un ejército maldito. Y maldita sea, en eso se convirtieron, Carlos. Y señaló Andrés Manuel López Obrador a las actuales autoridades, a los últimos sexenios, diciéndoles que han sido demasiados años de abusos, de neoliberalismo ramplón. Continúa la represión,
Y hay que recordar que en este país todavía quedan presos políticos. Así es. Quedan 400 y urge una ley de amnistía. Fue una demanda del 68 y es lo de hoy. Todavía los vestigios tenemos 400 presos políticos, y que no se nos olvide una cosa, Albino. Los tantos y tantos periodistas acallados, asesinados durante este sexenio. Parte de la represión. La censura. Por eso no podemos pasar esta fecha sin recordar a quienes, en aras de la libertad de expresión, a los mártires de la democracia, a los ciudadanos mexicanos, recordarlos. Hoy es como recordar también a nuestros estudiantes y ciudadanos civiles acribillados a mansalva en la Plaza de las Tres Culturas, porque igual que hoy sufrieron la represión de un régimen autoritario, brutal, insensible, insensato, y todo aquel que no esté de acuerdo con sus ideas o lo desaparecen, o lo callan, o lo matan. Así, de ese vuelo. Hay presos políticos. Esto va a cambiar, esto tiene que cambiar, a eso se refieren estos hechos. Dejen nada más, porque nos vamos a despedir, quisiera despedirme, que nos despidiéramos de ustedes con esta foto donde está ese hombre amargado, frustrado, acomplejado. Él dio la orden, no se manchó las manos, pero las tiene llenas de sangre. Y hay quienes se ofenden el día de hoy. ¿Por qué quitan la placa de desordados? Porque maldita sea, este hombre no merece estar el nombre de él en ningún lado. Sí, 4 placas fueron retiradas el día de ayer de las estaciones del metro, las cuales él inauguró. Creo que es un acto de justicia y recordar estos hechos tal como deben de ser. Vuelvo a repetir, 50 años, casi 50 años sin conmemorar este hecho atroz por órdenes del Partido Revolucionario Institucional. Hoy en día que llega la transformación se le da su peso específico tal como debe de ser. Esperemos que las cosas cambien. Lo dejamos con esa imagen en una forma de recordar a nuestros estudiantes y a este régimen que se acaba o que se debe terminar. Ahí está Gustavo Díaz Ordaz. Mi querido Carlos, nos despedimos de nuestros amigos, compañeros, amigos de Conexión MX. Amigos de Conexión MX, no se les olvide darle like a todos los videos de esta conexión y por supuesto que nos vemos hasta la próxima.